¿De qué manera vamos a analizar desde el punto de vista narrativo y estético una película, una secuencia, una escena y sobre todo un movimiento estético y en particular y específicamente una película? Primero tenemos que saber, y todos ustedes saben más o menos, la definición de toma, escena y secuencia. Toma es la mínima estructural narrativa, ¿sí? En términos de analogía con la literatura se puede decir que la toma es como la palabra en un libro. La escena es la unidad espacio-temporal, ¿sí? Del esquema audiovisual. Esto es dónde ocurre y cómo ocurre y en qué momento ocurre, sobre todo, la escena. La unidad espacio-temporal. Podemos hacer una analogía con, no sé, con un párrafo en la literatura. Y finalmente está la secuencia, que es la unidad dramático-narrativa funcional y autónoma, que funciona como en sí misma como una mini estructura narrativa. Eso es una secuencia. A veces está formada por escenas, esas escenas a su vez están formadas por tomas. Generalmente ocurre eso, pero verán que no siempre ocurre como esa escala. Eh, Primero nos interesa saber eso. ¿Por qué el análisis de la película que tendrían que hacer es el de una secuencia más que de la película en sí, de elegir una secuencia y analizarla en términos estéticos? La panorámica es el movimiento que la cámara realiza sobre su propio eje vertical, horizontal o en ambos, combinados, ¿sí? Eso lo sabemos. La panorámica horizontal es aquella que mueve su eje horizontal hasta 360 grados incluso, ¿sí? Y la panorámica vertical es aquella que mueve la cámara en su eje vertical hasta 360 grados, si la cabeza de sujeción lo permite, ¿no? La cabeza del trípode, si no, bueno, 180 grados. Eh, ¿Cuál es la función de una panorámica? Bueno, en general van a ver que casi en todas las películas, o por lo menos en las películas que ahora les voy a mostrar, la función que tiene la panorámica es, uno, filmar un gran espacio en un solo plano, ¿sí? Lo que no se conseguiría con un plano fijo. Lo segundo que puede ser es acompañar la acción según se mueve, o un plano de seguimiento, una acción de seguimiento de un lugar a otro. Y el otro punto que es también como el más interesante es conectar dos más puntos de interés, ¿sí? Dos o más puntos de interés en la escena. Esto es importante porque ya implica o sugiere una cualidad narrativa en ese sentido. Combinado, pero que en realidad es casi todo panorámica, de la película, perdón, La ventana indiscreta de Hitchcock. Eso es 1954. Hitchcock pertenece a un movimiento, a una segunda oleada de cineastas que se desarrollaron en el Hollywood de los 50, junto a Billy Wilder, junto a John Huston, junto a Howard Fox, junto a William Wyler, el mismo Orson Welles, pero bueno, Orson Welles era un poco más marginal, que conducieron al cine norteamericano en la línea de la narrativa clásica, bueno, en el policial negro, en la comedia romántica, en la comedia de relaciones, en las películas de suspenso, sobre todo Hitchcock. Entonces acá tenemos ese ejemplo que acabamos de ver, en donde tenemos esa función de la panorámica.
otro gran movimiento de cámara, que es el traveling o el desplazamiento de cámara. Denominamos desplazamiento de cámara hacia adelante, atrás, en horizontal o incluso en movimiento circular, y siempre y cuando la cámara no se eleve o descienda, ¿no? Ahí estamos hablando ya de grúa, de dron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa sería como la definición restrictiva de traveling. Esto significa que tiene un potencial audio perceptivo de mucha potencia para meternos en, valga la redundancia, para meternos en la narrativa. Es decir, como que el movimiento de cámara tiende a llevarla a nuestra percepción, a llevarla casi como quien nos hamaca, es decir, es un recurso que sirve mucho para introducirlo al espectador o para fijar su atención, su foco de atención. Es muy utilizado el movimiento de cámara, el traveling en ese sentido. Bueno, vemos acá algunas placas, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos acá es el de Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados, y el otro, el de la naranja mecánica, que el traveling se aleja del personaje. En cambio, en de Eyes Wide Shut, el personaje la cámara se acerca al personaje. Vemos también que en realidad el traveling también puede utilizarse en muchos sentidos. Puede utilizarse como traveling circular externo, como traveling circular interno, es decir, cuando da vueltas 360 grados por dentro del círculo dramático o por fuera del círculo de la acción. Tenemos un pequeño ejemplo de la infancia de Iván, en donde el personaje camina por la guerra. El personaje, la historia de esta película es un personaje que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de alemana a la Unión Soviética, digo bien, y que el personaje pierde, bueno, toda su familia en esas invasiones que hacían, esas incursiones que hizo Alemania sobre los pueblos de la Unión Soviética. Queda huérfano, pero queda como una especie de soldado, es decir, se curte como un soldado y empieza a cumplir muchas funciones para el ejército soviético, ¿no? Entonces pierde un poco esa infantilidad y se transforma en un pequeño soldado, pero siempre vemos la tristeza y la pérdida de infantilidad y de lúdica que tiene el personaje, ¿no? Y acá en el traveling se nota esto del traveling retro, ¿no? Que habíamos dicho, de un personaje que es reforzado en su carácter por el movimiento de cámara, primero de acompañamiento y después de alejamiento. Y después tenemos una especie de momento onírico que pasa en la película unas cuantas veces. El personaje, cuando está soñando, entra a un mundo más confortable, porque el mundo, claro, de la guerra que está viviendo es un mundo infernal. Y en uno de esos episodios oníricos, que ahí se le debe bastante a las experimentaciones del dadaísmo y del surrealismo, ¿sí?, en audiovisual, vemos que hay una combinación de traveling, hay dos capas de video, ¿sí?, como lo que hoy llamaríamos un croma, en donde el fondo se sostiene con un traveling sobre un bosque y los niños, los protagonistas, están como dando vueltas sobre ese fondo, con tomas que son travelings, pero también panorámicas, están combinadas. A veces cuando filman las manzanas son traveling, a veces cuando van de una cara a la otra son panorámicas. Y eso es un momento de felicidad, ¿no?, del personaje, el momento del sueño, el único momento de felicidad que tiene, porque, bueno, si quieren ver la película ya van a ver una película cruenta, pero estéticamente increíble en ese. Entonces tenemos en este ejemplo que van a ver una estética. Hay dos escenas, una charla de una general con otro miembro de la Armada Soviética. Fíjense cómo están distribuidos los equilibrios, las zonas de profundidad, el lugar donde se filma,
la combinación de los blancos con los negros, los contrastes, la duración del plano. La duración del plano, fíjense, es un plano que más que trabajar sobre el corte, trabaja sobre el montaje interno, sobre la vida interna del plano, ¿sí? Todavía el plano no cortó, y ahí inmediatamente el contraplano que va a complementar a ese plano donde el general queda de espaldas, apenas se da vuelta, es la inversa, ¿sí? Ahora el peso de la toma se fue hacia la derecha, se trabajó un equilibrio asimétrico de vuelta y la toma termina, ¿no?, dentro de esos árboles. Es decir, son dos tomas con una búsqueda de una estética simétrica. Y acá tenemos ya cuando está cayendo el régimen nazi y por el lado de las entradas de Berlín, por el lado soviético, están viendo, bueno, empiezan a descubrir muchas cosas, archivos, todo lo que se descubrió a partir de los campos de concentración, los asesinatos y demás. Miren cómo está filmada, miren la duración de las tomas, el uso del contraluz, siempre el trabajo con el blanco y el oscuro, la dimensión de la iluminación que tiene varias zonas, por ejemplo acá en este traveling. Bueno, se ve un esquema de filmar, una forma de filmar en donde el montaje es acompasado, sirve más a la narración y en donde hay una preocupación por la composición del plano de una manera muy obsesiva, ¿no? Otra vez el traveling de seguimiento, ¿sí? Una vez más el mismo trabajo sobre la articulación de los planos, personajes en primer plano sobre fondos y 2, 3 y hasta 4 capas de iluminación, si se fijan bien. La primera de los dos personajes, una tercera que está en el techo, otra que está en los dos personajes de atrás, la cuarta que está en el ventanal. Son una iluminación compleja y siempre trabajando el blanco y el negro de manera bastante contrastada. Acá vemos un traveling otra vez hacia abajo y bueno, spoiler, ¿no? Pero acá descubren hacia el final de la película lo que le ocurre a Iván, uno de los generales. Ahí está el contraplano, la mirada amenazante. Y esto lo utilizaba mucho en sentido poético Tarkovsky, y esa es la gran diferencia con Hitchcock. Sale como de... La cámara sale como de lugares oscuros, ¿no? Dentro de toda esa destrucción, como si fuesen de alcantarillas, ¿no? Y como en un modo de activar la cámara que no hay manera de zafar, de salir de ahí, a pesar de haber utilizado el traveling retro. A continuación, vemos otra estética totalmente diferente, muy estética de los 50 a color, ¿sí? Ya es todo más brillante, mucho menos penumbroso. El ritmo de los planos son, bueno, tenemos panorámica de vuelta y demás, panorámica para reencuadrar, pero vean cómo es el tipo de iluminación. En el otro era de contraste y bastante de penumbra, con una composición con mucha profundidad. Acá son tomas en el departamento, así que de hecho, si bien están bien cargadas las tomas y también, como vemos, bastante barrocas en el sentido de que están llenas de detalles, de cuadros, de muebles, de colores, de diferentes características escenográficas y de dirección de arte. Vemos que hay otra línea de trabajo con el montaje, un montaje que es menos trabajado a lo poético, pero mucho más trabajado a la narración directa, a contar lo que está ocurriendo en la historia, es decir, el montaje en función solamente y puramente de la historia que se está contando. Acá viene el concepto de historia, relato y trama, que es algo que vamos a desarrollar más adelante, pero la historia tiene que ver con lo que se cuenta, el relato tiene que ver con cómo se cuenta y la trama es cómo se articulan los personajes y los elementos que
hacen a la narración, ¿sí? No solamente los personajes que actúan, sino también hay veces que son objetos los que hacen a la trama de la narración. Como recién vimos en Tarkovsky, hay mucho trabajo con el objeto. Acá también, por medio de la panorámica. Entonces, bueno, ahí, como le decía, la sospecha de los personajes en donde creen que algo está ocurriendo en la casa de los vecinos. Pero bueno, vean también los colores súper prendidos de la estética de la película, ¿no? Y con una iluminación de tipo más brillante, bueno. Y también hay mucho de voyeurismo en esta película, el concepto de voyeurismo, ¿no? Es una iluminación muy típica de los 50, la que utilizó Hitchcock, pero le dio una vuelta de tuerca, porque aparecen prolongaciones de sombras, detalles que son súper interesantes. Lo fuerte de Hitchcock, como les vuelvo a decir, es el trabajo sobre el suspenso, el trabajo del montaje en función de la narrativa, los personajes típicos del Star System hollywoodense, bien en pose, bien mostrados y arreglados, ¿sí? No como la rugosidad que tenía Tarkovsky de los personajes, que, bueno, claro, hacen a la trama porque es una historia de guerra, pero no son personajes que están trabajados sobre una estética visual en términos de belleza de los actores y de las actrices, muy típica también de Hollywood de la época, sino más bien están trabajados más con un criterio realista, pero a la vez metafórico y poético. Ahí hemos marcado muchísimas diferencias entre una película y la otra. De este modo es como quisiera que se trabaje cuando analicen una secuencia. Pero bueno, ¿qué sería una secuencia? Es ya les dije, una unidad dramática narrativa que tiene un carácter autónomo, que puede funcionar con principio, medio y final, y que constituye los capítulos o los plots dramáticos de la película, ¿no? Siempre tienen un principio, siempre tienen un final. ¿Cuál es un ejemplo paradigmático de esto? Vamos a decir que, voy a poner un ejemplo que tienen que conocerlos todos, tienen que conocerlo en general, me parece. Secreto de sus ojos. En El secreto de sus ojos hay una escena de el estadio, ¿sí? El estadio en donde se produce, en realidad técnicamente no es un plano secuencia, pero nos engañan bastante bien a la hora de los empalmes de los cortes, sobre todo cuando viene el empalme aéreo con el empalme de la tribuna. Pero no nos damos cuenta, funciona como un plano secuencia. ¿Y por qué funciona como un plano secuencia? Porque la toma empieza así, desde arriba, bueno, acompaño el relato. Ahí tenemos como una primera escena. En este caso es una toma secuencia porque no hay en principio ninguna otra toma que forme parte de las escenas o de la secuencia. Generalmente no ocurre esto, pero bueno, se utiliza cuando se habla de toma secuencia o de plano secuencia, es estrictamente esto. Analicen, como más o menos yo les mostré acá, una secuencia y determinen y detecten en principio cuáles son las características sintácticas en términos de gramática audiovisual que caracterizan a esa película o a esa secuencia, si quieren, en particular. ¿Qué características tienen? Si utilizan actores reales, si utilizan actores ficticios, si son gente común y corriente a la que filman, si es más documental, si es más puesta en escena, si articulan bien la continuidad, si utilizan traveling, si utilizan tomas fijas, si utilizan paneos, o si utilizan
qué tipo de color o cómo conforman el cuadro, o qué tipo de angulaciones utilizan a la hora de cámara, o qué particularidades puede tener el sonido, si hay un sonido descriptivo, si hay un sonido omnisciente, si hay el trabajo con voz en off, si hay un sonido diegético, si hay un sonido extradiegético.